Radio Universitaria, tu sección, un viaje en el tiempo. La Corporación Universitaria del Meta presenta Hechos de Guerra, historias del conflicto. Radio Universitaria, tu sección en áreas de comunicación e información regional de los llanos. Nada es más importante que la tranquilidad. Periodismo de guerra. Sintonízate. Una modalidad diferente en la educación universitaria. Unimeta. Elige crecer. Elige vivir tu momento y aprender para el futuro. Hechos de guerra. Un viaje en el tiempo. Conflicto armado. Colombia. Un país ubicado en el trópico, en el extremo norte de Sudamérica, lleno de zonas boscosas tropicales y gran variedad de especies, ocupando así el segundo lugar en biodiversidad. Está entre las 12 naciones más megadiversas del planeta, llamado como Tierra de Colón, conocido por sus grandes luchas y contraposiciones políticas. Un territorio que aún no sale de la conflagración. Conflicto armado colombiano. Hechos de guerra. Historias de un país. Tu sección. Conflicto armado. Vamos a comenzar marcando lo más importante que ha pasado respecto al conflicto armado, iniciando la historia de Colombia en los últimos años. Se ha marcado por el conflicto armado, la desigualdad de la tierra y la falta de espacios políticamente respecto a los campesinos. Todo comenzó en busca de beneficios y terminó en la irrupción del narcotráfico, y la lucha que comenzó siendo del pueblo terminó en contra del mismo. La historia contada por nosotros. Sintonízate. El conflicto armado colombiano. El origen de la violencia en Colombia. Tal vez decir que el conflicto colombiano se vuelve relevante al saber que en el siglo XIX hasta los primeros años del siglo XX hubo unos niveles muy intensos de violencia que marcaron el futuro de Colombia. Era un enfrentamiento entre partidos liberales y conservadores, una relación de fuerzas que alimentaría todo el conflicto del país a partir de ese entonces. La confrontación bipartidista nunca cesaría desde allí. La más profunda expresión del enfrentamiento conservador-liberal se desató a partir de 1948 con el asesinato del popular candidato liberal Jorge Eliezer Gaitán. En todo el país comenzaron salvajes choques y en un primer momento el epicentro se convirtió en Bogotá, aunque luego fue convirtiéndose en un conflicto rural. En este periodo se extendió hasta fines de la década de 1950 y recibió el sencillo y explícito nombre de la violencia, también dejando más de 200.000 muertos. Tu sección. Y con esto nos conlleva al surgimiento de las guerrillas en Colombia. En esa época había mucha desigualdad social y ahí empezaron los conflictos. Recuerda Juan Esteban Vélez Cañaveral, un campesino de Antioquia que tuvo que dejar sus tierras por varios años escapando de los reclutadores de las FARC. Aunque las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia no comenzaron como tales, casi en el simultáneo se constituye el Ejército Liberal Nacional ELN, inspirado en la Revolución Cubana que estrenó a sus líderes y que hoy continúa en lucha con el gobierno. Más tarde surge el Ejército Popular de la Liberación EPL y el M-19 más urbanos, otras guerrillas que se han desmovilizado. Hechos de guerra.
Historias de violencia de un país. Bueno, vamos a dar una interpretación al tiempo que ha estado el conflicto armado en Colombia. Empezaremos en 1810, ya que se conoce las declaraciones de independencia y la entrada de Santa Fe de Bogotá de los realistas durante la Reconquista Española y toma por nombre la Patria Boba. En 1840 a 1842 fue la Guerra de los Supremos y fue aquel primer conflicto interno que se produjo en Colombia independiente. En 1899 a 1902 fue la Guerra de los 1000 días y pues fue entre el Partido Liberal y el gobierno del Partido Nacional. El 6 de diciembre de 1928 fue la masacre de las Bananeras y fue un acontecimiento acogido por Ciénaga en Magdalena cuando el regimiento de las Fuerzas Armadas de Colombia abrió fuego contra un número de indeterminados manifestantes que proclamaba pues las pésimas condiciones de trabajo de United British Company. En el 9 de abril de 1948 fue uno de los atentados más importantes de Colombia, ya que fue el asesinato del candidato presidencial Jorge Eliezer Gaitán y inicia en Bogotá una revuelta bastante violenta y se dio por conocida el Bogotazo. No simplemente comenzó en Bogotá, sino que también llegó hasta los rincones del país. En 1958 fue el Frente Nacional y pues era una idea del gobierno para compartir entre los partidos liberales y conservadores. El 4 de 1964 de julio del año surge el ELN y fue una de las guerrillas más importantes en Colombia. Normalmente su orientación era marxista y leninista y post-pro-revolucionaria cubana. En 1970, del 19 de abril, surge el M-19 con diferencias políticas de la época y diferentes fraudes que ocurrieron en la época y buscaban demostrar la voluntad popular por medio de las armas. Las leyes callan cuando las armas hablan. Yo soy un pueblo que me sigue, porque se sigue a sí mismo cuando me sigue a mí por el pecado. Hechos de guerra. Historias de violencia de un país. Voces silenciadas. Más adelante fue la toma del Palacio de Justicia, que fue el 6 de noviembre de 1985, y el grupo guerrillero M-19 se tomó las armas del Palacio de Justicia y el cual dejó con un saldo de 43 civiles, 33 guerrilleros, 11 soldados muertos y otros 11 desaparecidos. Después fue la disolución del M-19, que fue el 8 de marzo de 1990 en el Campamento Santo Domingo. Más adelante, con todo lo que se ha promulgado, surgen las Autodefensas Unidas de Colombia y a mandado de Castaño Gil y con influencias de diferentes grupos armados. Fue el 18 de abril de 1997. Más criticadas en el gobierno colombiano es aquella del 7 de agosto del 2002, que fue cuando asumió la presidencia Álvaro Uribe, y él declara una guerra adurna contra los diferentes grupos armados del país bajo la propuesta de seguridad democrática. Algo que pues le apoyaron mucho
puede que Clara Rojas y Consuelo González de Perdomo son liberadas por las FARC el 10 de enero del 2008. Después será la Operación Fénix el 1 de marzo y Raúl Reyes fue uno de sus mayores cabecillas de las FARC y es abatido en el territorio ecuatoriano, lo cual generaría un conflicto diplomático entre Colombia y Ecuador. Hechos de guerra, historias de violencia de nuestra nación. Por consiguiente, inician diálogos de paz con las FARC en 2012. Cuba juega un papel destacado en los diálogos de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y La Habana, capital de Cuba, no solo ha sido la sede para los diálogos de paz, sino también han brindado toda la logística y las garantías necesarias para que ambas partes negocien el fin del conflicto colombiano. Esto ha pasado entre el 2012 al 2016 con los procesos de paz, ya llegando a un acuerdo de paz con las FARC. En Cartagena se firmó el acuerdo entre el líder de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, y el presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos, el 26 de septiembre del 2017. Y esta ha sido todos los procesos que ha llevado el conflicto armado respecto a todo lo que ha pasado Colombia por estas grandes amenazas de violencia. Sintonízate. Radio Universitaria, tu lugar. Estás escuchando Hechos de guerra, historias de violencia de un país. Radio Sintonía, tu mejor amiga. Sintonízate. Radio Sintonía. Tanto la paz como la violencia son procesos dinámicos y complejos. Beauty Space. Los líderes ya no surgen. Ahora surgen las armas. ¡Qué mediocridad! Armémonos de valor. Área de comunicación e información. Les agradecemos un poco de paciencia mientras los técnicos hacen los ajustes necesarios. Bueno, vamos a dar una interpretación al tiempo que ha estado el conflicto armado en Colombia. Por consiguiente, inician diálogos de paz con las FARC en 2012. Cuba será la nueva sede de los diálogos de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla ELN. Ecuador se había marginado de las conversaciones tras inusitados ataques y secuestros realizados por disidentes de las FARC en su territorio. La semana entrante se reanudan las negociaciones con el ELN para buscar un cese al fuego y para buscar avanzar lo máximo posible en ese proceso. La Habana fue la sede durante 4 años de las conversaciones con las FARC, que finalizaron con la firma de un histórico acuerdo de paz que desarmó y transformó en partido político a la exguerrilla comunista. Cuba es, junto a Brasil, Chile, Noruega y Venezuela, una de las naciones garantes de las mesas de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional.
Esta guerrilla, que tiene unos 1500 combatientes, es reconocida como el último grupo rebelde de Colombia. Por consiguiente, La primera sesión de los reiniciados diálogos de paz entre el ELN y el gobierno colombiano estuvo marcada por la cautela y la esperanza por conseguir un cese al fuego definitivo. Tengo el deber de ser solidario con los compañeros de las FARC que han puesto, como decimos en Colombia, todos los huevos en una sola canasta y ven que la canasta está a punto de caerse y partirse la inversión que ellos han hecho. Pese a esas adversidades, nosotros somos conscientes que el único camino viable para Colombia, para una solución política, es que esta vía del diálogo salga adelante. Cautela que responde a un proceso convulsionado por incidentes como el asesinato de 3 periodistas ecuatorianos por parte de disidentes de las FARC que echó por tierra el diálogo en Quito. La meta del gobierno es llegar a las elecciones en un país pacificado. Somos completamente conscientes de la responsabilidad histórica que tenemos frente a los colombianos y la comunidad internacional. Dar pasos decisivos para ponerle fin al conflicto armado y acordar las medidas que impulsen la transformación de Colombia hacia la paz. Pero el 27 de mayo, fecha de los comicios presidenciales, está a la vuelta de la esquina y pese al interés del gobierno, muchos colombianos dudan de que el ELN cumpla con el cese de hostilidades. El principal candidato de la oposición, Iván Duque, ha asegurado incluso que podría renegociar los acuerdos de paz con las FARC. Conocimiento. Sintonízanos. Hechos de guerra. Historias de violencia de un país. Voces silenciadas. Relatos al aire. Sintonízanos. Radio Estudiantil. Unimeta, tu lugar. Área de comunicación e información. Una modalidad diferente en la educación universitaria. Sintonízate. Radio Universitaria, tu sección en áreas de comunicación e información regional de los llanos. Acompáñanos en este viaje a través del tiempo, hechos de guerra, historias de violencia de un país y sintonízanos. Agradecemos a la licenciada en ramas de la Sociología de la Comunicación, Teresa Lancheros, para poder realizar el anterior podcast. Apoyo audiovisual y voces, Alejandro Castellanos y Marcela Pineda. En camino por los pasadizos del tiempo, por la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta. Colombia, un territorio con gran biodiversidad y problemas sin resolver. Oye, humilde labriego. Oye, ¿tú cómo ves el futuro? El futuro. Vea, señorita, el futuro es como el fin del mundo. Ya pasó y no nos demos cuenta. Filósofo Montaraz, piensa en el próximo milenio, en la posmodernidad, en el tomorrow. Quiero decir, en el mañana. Vea, yo lo único que le puedo decir es que uno vive al día y que ya tocamos fondo, abajo. No están sino las antípodas y hasta allá está como muy berraco desplazarse, ¿o no? Oye, víctima del desarrollo no sostenible, ¿tú estás de acuerdo con lo que dice Rudy? Conflicto armado colombiano. Una gran polémica sin resolver. Eso está más forzado que el desplazamiento. La señorita, uno trabaja la tierrita y se la quitan. Colombia, nación que tuvo la paz en sus manos, pero no la quiso. Pues si no hubiera tanta gente echándose el plomo en el campo,
Hechos de guerra. Historias de violencia de un país. El hombre tiene que establecer un final para la guerra. Paz y justicia. Nubes que reflejan el dolor que ha inundado mi raíz. Las veo y se dispersan como espuma en el oleaje eterno. ¡Qué fortuna, qué fortuna! Tu sección. Me encuentro hoy con una persona encargada en ser mediadora, que facilita procesos de aprendizaje y aporta conocimientos básicos necesarios para encaminarse uno en el desarrollo de la vida como sujeto social, en búsqueda del conocimiento y emprendimiento personal. El tema central es el conflicto armado, la violencia que ha dejado la guerra en Colombia y cuál ha sido su contacto con él mismo durante su vida. Continúo. Docente, ¿cuál fue su experiencia más dura para usted y su familia durante el conflicto armado en la ciudad en donde usted residía en aquel entonces? Muy buenos días, muchas gracias por esa introducción tan interesante. La verdad, yo vivía en uno de los pueblos de zona de distensión o de despeje, un municipio muy agradable, al cual quiero mucho, pero la época más difícil para mí fue precisamente esa, la época del conflicto armado, cuando llegaron estas fuerzas al margen de la ley al municipio. Esa fue la época más difícil para mi vida. Como educadora, ¿cuáles fueron las vivencias más fuertes que logró presenciar por parte de los grupos armados establecidos en el municipio de la zona de distensión donde usted vivía? Bueno, la verdad sí hubo momentos muy fuertes. Yo vi muchos padres llorar por sus hijos desaparecidos y viceversa. Yo vi mucho susto y angustia en el rostro de mis estudiantes por la muerte de sus familias. Vi padres llorar porque se llevaron a sus hijos, e hijos llorar porque se llevaron a sus padres. Lloré la muerte de conocidos, agredidos por los grupos subversivos. Vi familias enteras ser desplazadas. En realidad, eso fue una época muy poco grata. Dentro de ese campo de guerra, en aquel año del 99, bajo el gobierno de Andrés Pastrana, recordando las negociaciones de paz en el Caguán con los grupos subversivos establecidos allí, ¿cuál fue su mayor temor al presenciar sus vivencias con estos grupos armados ilícitos? Bueno, la verdad mi mayor temor y que nunca se va de mi mente es el día en que yo vi alejarse del municipio una noche. La policía y el ejército salían en carros, salían en helicópteros, y llegar al día siguiente muy temprano, esa gran cantidad de hombres armados al margen de la ley. Eso para mí fue muy angustiante, porque no sabíamos qué traía consigo esto, cuáles iban a ser sus consecuencias. Entonces, yo personalmente lloré de la angustia de saber qué iba a pasar. Por causas del conflicto armado, en época de conflagraciones políticas y choques de ideologías, por la toma del poder en dicha zona de distensión, ¿cree que ha sido fácil el borrar dichos acontecimientos de su mente? ¿Por qué? Claro que no, eso no ha sido fácil. Esos recuerdos me atormentan cada instante, a pesar de haber pasado los años, haber pasado tantos años, ellos siguen en mi mente. ¿Y por qué? Pues porque lo viví muy cerca. Gente muy querida y muy allegada a mí sufrió pérdidas. Muchos de ellos incluso murieron. Entonces fue una época y un recuerdo que no ha sido fácil borrar.
como madre, ¿qué piensa usted al ver a niños, niñas y jóvenes pertenecer a esas Fuerzas Armadas revolucionarias, crudas, hostiles y crueles? Es muy triste, es muy angustiante ver a esos jóvenes en esas filas, en esos grupos, saber que cada uno de ellos tiene una familia, un padre, una madre que los llora, que los desea tener nuevamente en sus hogares. Eso es bastante triste. Para finalizar con este encuentro e indagando más a fondo este tema del problema social más grande que ha tenido Colombia, como lo son los hechos de guerra, y tocando un tema muy personal en su vida, ¿ve usted el tema del perdón y la reconciliación posibles para dar pie a procesos de paz? Yo creo que el perdón y la reconciliación es lo único que nos puede llegar a un verdadero proceso de paz. Yo lo veo posible, porque aunque fue para mí bastante difícil ver tanta gente querida sufrir, yo no lo viví en carne propia, ni lo he vivido, y Dios quiera que no lo vaya a vivir, este dolor. Pero de verdad admiro a las madres y padres y familias enteras que han logrado perdonar el asesinato de sus familiares, de sus seres queridos, de sus esposos, de sus hijos. La verdad los admiro. Dios les ha dado a ellos el don del perdón y la reconciliación. Y esta es la única manera de verdad de lograr la paz. Educadora, teniendo en cuenta que estos dos factores son determinantes para la transformación de prácticas culturales durante todo proceso de paz, ¿por qué decidió dejar ese municipio que le aportó tanto a su vida? ¿Cuál fue la causa de ese alejamiento de su tierra? La verdad sí, es un municipio por mí muy querido, aún lo visito de vez en cuando, pero decidí dejarlo porque ya nacieron mis hijos, fueron creciendo, y la verdad yo no quería que ellos se criaran en ese medio hostil, en medio del conflicto. Entonces decidí traérmelos para la ciudad, aunque ahora veo desanimada que este conflicto se da en todas partes, en las grandes ciudades también, no solamente en sitios o en pueblos pequeños. Ahora hay delincuencia, hay grupos al margen de la ley en todas partes. Entonces nuestro país está en conflicto armado y en otro tipo de conflictos en todas partes. Por último, antes de que nos comparta su relato bélico, ¿fue duro enfrentarse a ese nuevo cambio? Yo diría que sí, como todos los cambios es difícil, sí fue duro, como educadora. Y vi cuando recién llegué a la ciudad una gran diferencia entre los estudiantes de un pueblo y los estudiantes de una ciudad. Los conflictos son diferentes, pero hay conflictos en todas partes. Uno como educador trata de ayudar en lo posible a solucionar sus conflictos, y es un poquito complicado, fue un poquito duro, pero pues uno con el tiempo se va adaptando, y todos los muchachos son maravillosos, ya sea de pueblo o ya sea de ciudad, son maravillosos. Ahora sí, educadora, quisiera oír su relato. He hecho una novela, pues sé que fue un fuerte y crudo verso. ¿Cómo se llama su poema? ¿No lo puede mencionar? Bueno, muchas gracias por lo de poema y por lo de novela. La verdad son pensamientos que yo iba escribiendo por la época que estaba viviendo en ese momento. Aquí los traigo pues a colección nuevamente, los tenía por allá olvidados, y entonces se los voy a compartir. Yo le puse un título que es Un tal despeje por mí vivido. Dice: época de zozobra que marcó la historia, pueblos abandonados por un gobierno que creyó en la paz, pero trajo dolor, muerte y mucho más. Zonas de distensión, también llamadas a las regiones a ellos otorgadas, vinieron del monte a acabar con los pueblos, a tomarse sus tierras, desplazando sus gentes. Se fue la autoridad del gobierno y llegaron las fuerzas del infierno, trayendo consigo el temor de sus habitantes y la paz cada vez más distante.
Llegó una autoridad imponente que poco le importó el bienestar de su gente. Solo querían poder, dinero, de manera inconsciente. No importa a costa de qué, lograr lo que quieren, un territorio completo el gobierno les diere. Allí ellos son dueños, amos y señores, nosotros sus esclavos, víctimas de sus errores. Yo lo viví, por eso lo cuento, hasta fue víctima de un secuestro. Momentos de angustia y mucha agonía que hoy me perturban cuando estoy dormida. Querido gobierno, esto no funciona. Busquemos la paz de otras mil formas. Sembrar el temor en pueblos no es justo. Con armas no sirve, nos llena de susto. Exigimos derechos los hombres de bien. Respeten sus bienes, sus tierras, respeten su ser. De más despeje, nunca más queremos saber. Muchas gracias. Gracias a usted, educadora y madre de familia. Esto fue tu sección, Relatos de Guerra, historias del conflicto armado, voces silenciadas, relatos de un país. Poniendo fin a la guerra. Tu sección, Radio Universitaria, área de comunicación e información. Sintonízanos. Adiós, hasta la próxima. Soy Colombia. Nubes que reflejan el dolor que ha inundado mi raíz. Las veo y se dispersan como espuma en el oleaje eterno. Qué fortuna, la vida floreciendo, como danzando entre el azul revuelto. Desde mis ojos era ayer inalcanzable, paz añorada, libertad del alma, dame el aliento. Sintonízanos. Sanar el tiempo y el silencio. La guerra es el peor conflicto. Paz, justicia y equidad.